Saludos, Edwin. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por tu tiempo, gracias por realmente haber aceptado la propuesta de esta entrevista, bueno, que va a ser reflejada dentro de unos días, calculo, en la revista del Colegio de Criminalística. Sinceramente, para nosotros es un placer y creo que hoy, en estos tiempos, 2020, Edwin Olagua es sinónimo en América Latina de la perfilación criminal, obviamente con un contexto de profesionales que acompañan, ¿no? Tanto en Argentina como en otros países de América Latina, pero creo que has llegado, particularmente lo digo, al corazón de la gente, Edwin. Y eso es algo que no logra cualquier persona. Y creo que realmente para mí es un honor poder estar contigo en este espacio de entrevista para hablar de perfilación. Bueno, Félix, primero, muchísimas gracias porque creo que te pasaste generoso con todo lo que me estás diciendo. De verdad te lo agradezco de todo corazón. Digamos que en realidad para mí esta época ha sido de bendiciones, realmente, bendiciones no solo por poder compartir lo poco que sé, porque en realidad sé muy poco, ¿sí? Sobre perfilación y sobre psicología y bueno, sobre otras áreas, con personas que han estado interesadas, sino también recibir sobre todo el cariño de las personas que han estado abiertas a escuchar lo serio y lo loco que puedo llegar a contarles. Pero además de esa bendición, también está el hecho de poder conectar con profesionales de otros países, de tantísimos países, entre los que obviamente tú estás, profesionales que llevan una trayectoria grandísima, que son profesionales no solo en lo que hacen, sino como docentes. Y eso en realidad para mí es una bendición completa, porque creo que bajo ninguna otra circunstancia antes se podía llegar a este nivel de relación y de conexión con colegas en diferentes altitudes y diferentes franjas horarias. Entonces, te agradezco realmente tus palabras, pero definitivamente yo sí debo decirte que soy un privilegiado, soy un bendecido y claramente la responsabilidad es grandísima, ¿no? Porque en la medida en que tú llegas a decir algo, en la medida en que compartes algo con las personas, estás sembrando algo en la cabeza de ellos y wow, eso es una responsabilidad muy grande, ¿no? Además que hay muchos que ya están formados, digamos que tienen un pensamiento crítico, pero también hay personas que apenas están empezando en este mundo hombre, sembrar una semilla en la cabeza de un estudiante, lo digo por experiencia, porque yo también fui estudiante y sigo siendo estudiante, eh, es algo importantísimo, ¿no? Y es algo de una responsabilidad impresionante. Tú no sabes si ahí va a estar tu legado. En lo que le estás diciendo a otra persona, tú no sabes si vas a marcar su vida. Entonces, como que, wow, qué responsabilidad, pero no. Un total placer estar acá. De verdad, muchísimas gracias. Edwin, la primera pregunta. Bueno, sabemos que dentro de tu profesión, digamos, debe haber una serie de conocimientos que van conformando justamente aquellas competencias que hacen al de un perfilador. Bueno, la consulta mía es, dentro de ese contexto de actividades que desarrollas, ¿cuál es la formación, digamos, que tienes actualmente y que da aval y que da respaldo justamente a tu desempeño profesional actual como perfilador? Ok, yo tengo una formación técnica. Yo me gradué hace ya varios años atrás. Recibí una formación de 2 años y medio como técnico en criminalística, investigación criminal y ciencias forenses. ¿M? Fue en esa época en la que yo ya estaba interesado en el tema de perfilación criminal. Básicamente yo ya conocía algo a propósito de algunas cosas que había leído, algunas series de televisión. ¿M? Y ya en mi formación como criminalístico me empiezo a empapar del asunto, pero claramente empiezo también a entender que es a través de la criminalística que puedo dar respuesta a muchas de las preguntas que yo tenía frente a lo que hacían ciertas personas, particularmente los delitos, o sea, cómo alguien puede descuartizar a otra persona, cómo alguien puede secuestrar, bueno, en fin, cantidad de preguntas que desde pequeño yo ya tenía. Entonces me empiezo a formar en criminalística como criminalístico, me gradúo, mi monografía de grado fue sobre perfiles criminales, pese a que tú sabes, la criminalística es un tema muy técnico, muy instrumental. ¿M? Yo decidí irme por otro lado, eso fue un rollazo para mí, es decir, eso fue un lío para mí porque mis docentes estaban esperando, hable de balística, vaya, hable de papiloscopia, vaya, hable de lo que sea, de la escena, pero yo me estaba yendo por otros derroteros y hubo un profesor que me dijo, hágale, mijo, hágale, yo lo acompaño, yo voy a ser su tutor de este trabajo de grado, hágale, yo lo acompaño. Y curiosamente fue la monografía laureada ese día.
recibí, ese día no, pues cuando me gradué, recibí una mención honorífica por ese trabajo monográfico. Y claramente ahí es cuando empiezo a entender muchas cosas relacionadas con la perfilación. De ahí en adelante yo empiezo a trabajar como investigador para la defensa en casos de delitos sexuales. Y continúo mi formación un poco más, si me permites, entonces yo empiezo a revisar qué cosas eran como, tenían solidez teórica, cuáles no, y empiezo yo mismo en mi proceso de filtrar la información y empiezo a estudiar por mi cuenta. Y en ese trayecto es que también termino escribiendo 2 libros, bueno, en realidad 3 libros sobre no solo criminalística, sino perfilación criminal. Y ya bueno, pasa el tiempo y finalmente inicio ya mis estudios como psicólogo en la Universidad Católica de Colombia, en donde obviamente muchas cosas ya empiezan a tener más sentido para mí de lo que yo había leído durante años. Reconozco otras que no conocía. Digo también, esto ya lo vi, entonces como que pasemos rápido esta materia. Y empiezo a fortificar el asunto, pero realmente es cuando ya me vinculo a la entidad del Estado con la cual estoy en este momento, que empiezo ya una formación un poco más, no diría juiciosa, sino mucho más específica porque ya tengo mejor acceso a la información. Entonces, en temas de perfiles empiezo a hacer diplomados en varias universidades de Colombia, en una universidad de España también, en torno a perfilación. Y obviamente empiezo también a ampliar mi rango, entendiendo que para ser perfilador hay que verbal, sobre el análisis del lenguaje no verbal. Yo estoy certificado por 3 entidades internacionales en análisis del lenguaje no verbal. Me empiezo a encontrar con el tema de la docencia, entonces también empiezo a estudiar sobre docencia, empiezo a formarme como docente, sobre todo como docente en esta época, docente en la virtualidad. Y bueno, o sea, tengo muchísimos otros cursos de técnicas avanzadas de entrevista, por eso yo soy el formador nacional para la Fiscalía en Colombia en estas técnicas. Entonces, digamos que hay muchos temas adicionales en los que me he formado, pues, pero pues que en este momento puntual, a partir de tu pregunta, solo menciono lo que tiene que ver con criminalística, psicología y algunos diplomados y cursos que adelanté en perfilación. Sí, Bueno, Edwin, súper. vamos a la siguiente pregunta Dale. que habíamos armado. Qué es la perfilación criminológica Ok. y cuál es el aporte o la incidencia que tiene dentro de la investigación criminal? Ok, listo. Por perfilación criminológica, uno en realidad está utilizando un término que es un poco más reciente, de reciente aparición, ¿sí? Porque tradicionalmente se conoce como perfilación criminal. Esto de perfilación criminológica, perfil, ¿sí? Y su relación, hablo de la perfilación, y su relación con la criminología, particularmente forense, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante. Pero para términos, era lo mismo que la perfilación criminal, ¿vale? Y en ese orden de ideas estamos hablando de una técnica de investigación criminal a través de la cual nosotros vamos, como perfiladores, nosotros vamos a hacer la descripción del tipo del tipo más probable de persona, ¿sí? Con sus características judiciales. Y esta descripción, este bosquejo que nosotros elaboramos, se hace a partir del análisis de todos los elementos de un caso, las fotografías, los planos, las entrevistas. Cada uno de esos documentos, cada una de esas piezas procesales tiene información que empieza a esas características de este agresor que no conocemos. Y eso es importante decirlo, la perfilación criminal o la perfilación criminológica como técnica de investigación en la investigación criminal, o sea, no tiene sentido hacer perfilación de alguien que ya se conoce, eso como tal no es perfilación. Entonces, ¿para qué se hace esta descripción de alguien a quien no conocemos? Para orientar a los investigadores hacia qué tipo de persona tienen que empezar a buscar. Ocurre en muchos casos que, por ejemplo, y lo he visto mucho en Colombia, durante años los investigadores empiezan se concentran en un sospechoso particular, ¿sí? Alguien de la familia o fuera de la familia de la víctima, y resulta que cuando nosotros hacemos los análisis nos damos cuenta que era alguien totalmente alejado del foco de la hipótesis de investigación que estaban trabajando, es decir, llevan años arando la investigación, a optimizar los recursos. Ojo, y esto es decirlo. Tradicionalmente, lo que te acabo de decir es lo que se entiende por perfilación. Pero hoy en día la perfilación tiene unas aplicaciones, las evidencias, las motivaciones, la relación víctima-victimario, el tipo de violencia, diferentes variables dentro del delito para hacer un perfil. El análisis de esas variables, al menos en Colombia, ha llevado a la construcción de nuevos informes periciales. Entonces, yo como analista de comportamiento criminal, como perfilador,
a mí en muchas ocasiones me han solicitado que analice personas de organizaciones al margen de la ley, para establecer si hay correspondencia criminalística entre las evidencias, algunos de los relatos de o del combate. Hay otros casos en los que no es necesario el perfil porque se tiene el sospechoso, pero lo que quiere el fiscal, expliquemos, pasó lo que pasó, cuáles eran los elementos tales inmersos en el delito. Particularmente en el feminicidio, aquí en la investigación ocurrido mucho, ¿por qué? ¿Qué fue lo que? Entonces nosotros entramos a explicar. Y obviamente el conocimiento de comportamiento delictivo nos permite también y el comportamiento de diseñar o estar esta entrevista, de interrogatorio, hacer algo que se llama análisis de vinculación, que es atar casos entre ellos a partir de variables de análisis muy particulares, lo que yo llamo cabos, ¿sí? Atarlos. Pero esas posibilidades están restringidas no solo a la cantidad de información que nos entreguen, sino también a la calidad de la información que nos entreguen y, por supuesto, al tipo de delito. Edwin, por ahí una de los interrogantes que por ahí para muchos en estos últimos años que comencé a escuchar con más dilación, cómo la gente a veces confunde, no sé si confunde o está vinculado, cuál es el aspecto más, quién depende de quién, el criminólogo, la criminología y la perfilación. Y ya para contestar tu pregunta, tiene relación directa con y de manera muy específica con un área relativamente joven de la criminología, que es la criminología forense. Hay autores como Vicente Garrido, que ha indicado cuál es esa relación entre la criminología forense y la perfilación criminológica. Y básicamente tiene que ver con el hecho de que en criminología tú recibes conocimiento de diferentes fuentes para poder explicar un fenómeno particular. Incluso a nivel teórico. La criminología forense es casi como el brazo armado de la criminología, por cuanto el conocimiento va dirigido a temas muy prácticos. Y cuando se habla de perfilación, el aspecto práctico está relacionado con capturar a un delincuente que está suelto, ¿sí? Que está libre, que no ha sido capturado, obviamente. Pero y eso tiene relación con lo que te decía hace un momento, pero para poder hacer esa descripción, ese bosquejo, ese perfil de alguien que no conocemos, yo debo leer todos los elementos que están en el proceso e interpretarlos. Entonces, ¿qué sucede? A mí en psicología nunca me enseñaron a analizar patrones de manchas de sangre. A mí en psicología nunca me enseñaron a establecer una trayectoria balística, ¿sí? Nunca me enseñaron a leer anatomía topográfica para ubicar lesiones y, por ejemplo, también ubicar trayectorias en cuerpo. Es decir, hay muchos elementos que están por fuera del rango de la psicología y en consecuencia, al no obtenerlos, un psicólogo quedaría muy corto para poder hacer un perfil. Sencillamente hablaría de características de personalidad, si tiene un trastorno y eso puras inferencias, pero no va a poder decir mucho más porque claramente el actuar del delincuente va a quedar plasmado en la víctima, en las evidencias en el lugar del hecho. Y para poder entender esas evidencias yo tengo que conocer de criminalística, yo tengo que conocer de ciencias forenses, de balística, de química, de medicina legal, de patología forense y de muchísimas otras áreas más. En consecuencia, si te fijas, alimentarse de diferentes fuentes de conocimiento es una de las virtudes de la criminología forense, de la criminología como tal y obviamente de la criminología forense. Por eso tiene más sentido pensar hoy en día que la psicología no es la madre, ¿sí? No es la fuente de la perfilación, sino que es más la criminología, precisamente por ese matiz interdisciplinario, transdisciplinario que existe en el análisis per se. Y obviamente, pues estos expertos internacionales que argumentan con bases mucho más sólidas que las que te estoy contando en este momento, porque la perfilación está, en consecuencia, como si esto fuera un silogismo, uno podría pensar que los perfiladores realmente son criminólogos forenses, aunque muchos no contemos con esa formación específica,
pero el ejercicio nos ha llevado de manera casi a comportarnos y actuar como criminólogos forenses. Perfecto. Yo sé que está avisando que nos van a dar un tiempo extra. Ok, ok. Entonces hagámosla hasta que No pite veo, no veo nada, ¿no? el árbitro, hágale, hágale. Claro, claro, no. No, sí, seguro. Edwin, hace poquito estuvo de visita, creo que publicaste vos, eh, un criminólogo de Estados Unidos, no sé si es Thomas Neer. Ah, ok, sí. Sí, sí, sí. Yo quiero, justamente una de las preguntas que te hicimos es respecto a los referentes que tenías en el mundo, ¿no? Ujú. Con respecto a tu especialidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo consideras a Thomas Neer dentro del campo, digamos, de la Uf, perfilación? ¿Y qué es lo que aportó en esa reunión tan particular, digamos, donde justamente habló de estos temas, ¿no? ok, mira, Thomas Neer es de esa generación que llegó poco después de los iconos que se reconocen en la perfilación del FBI, ¿sí? Es decir, junto a Thomas Neer, otros profesionales recibieron el legado de personas como John Douglas, como Robert Ressler, como Robert Hasselwood. Es decir, ellos fueron los que empezaron a heredar, pero además también a construir. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces y tú lo entenderás también porque hiciste, o sea, conoces cómo es el funcionamiento policial. Muchas veces el conocimiento que uno empieza a acumular, si bien es cierto, es anecdótico, tú quisieras llevarlo a otro plano, al plano de lo académico, es decir, quisieras poder validarlo de alguna manera, pero por el corre-corre es bastante difícil, ¿sí? Además que necesitarías en algunas ocasiones el apoyo de otros profesionales, de académicos, que te ayuden a solidificar. En consecuencia, uno va aprendiendo cosas, pero por diversas circunstancias quedan como sin validarse académicamente. No es que sean falsas, solo que les faltaría validarse. Thomas Neer, junto con otros profesionales del FBI, han sido de esa camada que no se quedaron solo haciendo su trabajo, sino que empezaron a estrechar lazos con la academia para retroalimentarse. Y eso es obviamente algo que empezó con Ressler, con Douglas, con Hasselwood, con muchísimos más, con Lanning en los inicios de la BAU en el FBI. Pero entonces aquí ya era un tema mucho más juicioso, ¿sí? Con Thomas Neer. Además que, bueno, por un lado, creo que ya ha quedado claro por mi no verbal y demás que lo admiro porque ha logrado, junto con otros, equilibrar esa balanza entre la anécdota policial, perdóneme si suena un poquito fuerte o un poco displicente, pero digamos que equilibrar la experiencia policial con la formación académica, ¿sí? Que eso es importante. Que yo haya visto 5 casos no significa que sean ciertos, que mis conclusiones de los 5 casos sean ciertos. Yo necesito que tamizar eso a la luz del conocimiento también, de la academia. Entonces, él lo ha logrado. Pero algo de las cosas, mira, Félix, que me pareció genial fue lo siguiente. No se quedaron hablando solo de asesinos en serie, porque se hablaron de asesinos en serie, se habló de psicópatas, digamos que mucho de lo que ya se ha publicado en muchísimos libros, él como que lo estaba aterrizando a su experiencia personal, ¿sí? Y lo explicaba de otra manera. Pero una de las cosas que me pareció más interesantes es que le hubiera podido transmitir, o que nos hubiera podido transmitir, porque yo estaba de colado, cómo la perfilación también tiene cabida en otras áreas, y él hablaba de la inteligencia y la contrainteligencia, y es que ahí también uno hace perfilación. Es decir, la perfilación no está ligada a los asesinos en serie. Puede que así se vea porque así arrancó mucho, pero hoy en día las aplicaciones son muchas y personalmente, yo debo decirlo, he tenido unos cuantos casos en los que se me ha pedido mi apoyo como perfilador, en casos que tiene que darle esa categoría que tiene que hizo Laura Quiñones, relacionada con su participación en el caso, en la cacería, entre comillas, de Saddam Hussein en su momento. Entonces, fíjate cómo también abre el espectro de cómo uno perfilador puede incursionar en otras áreas y aportar, ya no necesariamente describiendo a alguien que se desconoce, sino, por ejemplo, con técnicas de entrevista, con técnicas proactivas. Es decir, hay otros enfoques, hay otras líneas que uno puede trabajar.
Pero entonces, para cerrarte la respuesta, Tomás Nir es uno de esos representantes serios, éticos, juiciosos desde su trabajo práctico y desde su trabajo con la academia, que durante muchísimo tiempo ha venido compartiendo sus conocimientos a lo largo y ancho del mundo, su experiencia como agente del FBI, trabajando con grandes figuras en la perfilación dentro del buró, y que lo hace de una manera súper sencilla. Es de esos profesores chéveres, de esos profesores como buena gente, que tú te le quedas en la clase poniéndole ahí cuidado como si estuvieras anonadado. Entonces es un gran profesional. Yo te decía en algún momento que es difícil enumerar referentes porque que muchos de ellos, como en mi caso, por ejemplo, nosotros estamos restringidos, estamos limitados por nuestra actividad como funcionarios del Estado. Entonces no podemos salir a contar muchas cosas, tenemos ciertas limitaciones para compartir información, pero te puedo decir que a lo largo y ancho del planeta hay personas que son muy buenas, cuyos nombres no suenan, pero son impresionantes en lo que hacen. Entonces, por eso a veces como que cuando uno pregunta por referentes, a mi cabeza vienen, son como los autores que más han sonado, pero en las sombras hay perfiladores impresionantes que pueden y son referentes, solo que mantienen un bajo perfil. Y perdóname el juego de palabras, pero son de bajo perfil estos maravillosos perfiladores. Edwin, ¿dónde quizás muchos quieren saber dónde es esto? ¿Hay lugares que de pronto sean referentes de formación de perfiladores? Porque, por ejemplo, yo hablo de Argentina, y Argentina acá he visto unos diplomados en perfilación criminal que la dictan referentes de la parte criminalística que se formaron en el extranjero, en España algunos que conozco, que están dictando capacitación. Obviamente son diplomados, pero el formado de base, digamos, que tenga de raíz para hacer perfilación. ¿Dónde está la cuna o el lugar donde de pronto es el lugar donde uno dice, bueno, tal lugar es donde te podés formar porque ahí está, tiene años de trayectoria con sus docentes, por experiencia, por casuística, es el lugar ideal? ¿Hay un lugar en el mundo que No, podamos señalar? no. De hecho, hay varias preguntas en lo que me dices. Y lo primero que voy a decirte es que hasta donde sé, si estoy errado, ofrezco disculpas, pero hasta donde sé, no hay en el mundo, en este momento, una entidad universitaria, una entidad educativa, una institución educativa que ofrezca el programa como tal, ¿sí? Como licenciatura, como pregrado, en perfilación criminal. No lo hay. Hay lo que tú dices, hay másters, ¿sí? Hay diplomados que vienen como a sentar unas bases, pero a complementar la formación con la que pueda llegar el profesional. Pero no hay en el mundo que yo fundaria para formarte desde ceros como perfilador. No, no lo hay. ¿Qué es lo que sí hay? Hay programas de licenciatura, de pregrado en otros países, en varios países, en criminología, y dentro de la formación como criminólogo, pues te explican algo sobre perfilación criminal, pero para de contar, ¿sí? Es decir, no hay un sitio que te ofrezca una formación desde ceros, ¿sí? Y a nivel de licenciatura, repito, de pregrado, como sería la denominación acá en Colombia, en perfilación criminal. Básicamente tú lo que vas a encontrar en España, Estados Unidos, ahora con esto de la pandemia, claramente Argentina ha cogido un impulso impresionante en diversos tipos de formación con el análisis del comportamiento criminal. En Colombia, en realidad, no se ve esto, ¿sí? No se ve esto. Yo adelanté algunos seminarios, talleres en época de cuarentena, hace ya varios meses atrás, pero eran muy pequeños, ¿sí? Era para grupos pequeños y eran por cuenta de organizaciones privadas, no eran está sobre esa línea, ¿sí? Hay intereses formativos en otras áreas, en otras corrientes. Ahora, la segunda parte, ¿en dónde puedo formarme? Hay una cuna. ¿Qué es lo que pasa, Félix? Que la perfilación surgió casi de manera simultánea en diferentes profesionales que se han dedicado a estudiarla, que han tomado una forma particular. Entonces, habrá lugares en donde se privilegie, por ejemplo, el estudio estadístico de los delitos para fortalecer la técnica de la perfilación. Entonces, vete a Reino Unido, parte de Europa tiene mucho esa corriente, pero si quieres algo un poco más práctico, el análisis de la evidencia para inferir características, entonces corre a Estados Unidos, que tiene la escuela, por ejemplo, digo la escuela no como institución, sino como corriente, la escuela del FBI, el modelo de Brent Turby. ¿Eso qué significa? Que en diferentes lugares del mundo vas a encontrar que se habla de perfilación, pero ya es cuestión tuya aceptar ese enfoque o ir adaptándote e ir nutriéndote de manera autodidacta o ya formal con otras instituciones de otros países. Pero en este momento no hay ningún lugar
en ninguna parte del mundo que te ofrezca esa formación desde cero, aunque sí hay programas muy buenos, por supuesto. En España, sobre todo, hay programas muy completos, muy interesantes. Hace poco María Laura Quiñones ofreció un curso taller extenso, un poco más práctico, pero como tal una formación que lo englobe todo, no, aún no. Perfecto, Edwin. Edwin, ¿te acuerdas de esto? No sé si no creo que no estaba en la época que. ¿La ves o no la ves? No creo que la ves, ¿no? Espérame, no, espérate a ver si es un tema de señal, a ver si de pronto está demorado. Es una evolución, No me parece. ¿no? Es una evolución, ¿no? No. Es una evolución de la charla que tuvimos hace un tiempo atrás, ¿te acuerdas? El primer vivo que hicimos de Enigma. Uy, claro. No veo la imagen, pero claro, recuerdo la historia de la desaparición de los habitantes de Monje. calle y el monje ahí todo extraño, por supuesto. ¿Cómo Tenemos que hacer la olvidarlo? revancha, Muy bien. Edwin. Si es revancha, entonces yo te la hago. Yo te pongo el reto. Déjame a mí. Bueno, qué lástima que no se ve la imagen. Bueno, acá, bueno, No, seguramente lástima. repetida va a salir la imagen, pero dice, no es posible extender su tiempo de reunión, entonces finalizará durante, a ver, no puedo extender su reunión gratuita, los recursos. Creo que ya estamos prácticamente al cierre, Edwin. Ok. Vale. Bueno, más que nada, un poco para una de las preguntas que te habíamos hecho, ahí la ves, ¿no? La taza, Sí, ahora sí ya la veo. con efecto, Súper. no sé cómo saldrá la grabación ¿no? Pero vamos a tratar de acomodar un poco ahí los tiempos. Edwin, un poco una de las preguntas que te habíamos hecho al final, que para mí era, hay gente que obviamente, como vos decías al principio, que ven en nosotros, en vos, en muchas personas quizás que tienen la iniciativa de mostrar o exponerse con el pensamiento, con lo que uno humildemente puede hacer o sabe hacer. ¿Cuál es el De mensaje que acuerdo. le darías a los jóvenes, Edwin? A alguien de pronto que está interesado justamente en esto, ¿no? En tu especialidad o en la investigación en general. ¿Qué Ujú. consejo le podríamos dar? Mira, en esta época, precisamente yo lo pensaba, en esta época yo pienso que una de las principales herramientas para moverse en esta sociedad y para ser un buen investigador es tener pensamiento crítico. ¿Y por qué lo digo en esta época? Porque tenemos tal bombardeo de información por redes sociales, por internet, información. Yo he tenido algunos como, no roces, pero sí encuentros un poco nada gratos, más bien, con otros profesionales porque empiezan a subir información a sus cuentas, información que no tiene sustento, información que realmente y lo que te decía al principio, resulta que con lo que tú compartes, tú estás generando pensamiento, tú estás generando opinión en los demás. O sea, hoy en día la opinión no se genera solo por los medios de comunicación, tienen un peso en un sector de la sociedad y por lo tanto tenemos algún grado de credibilidad. Entonces, yo, el principal consejo que quisiera dar en este momento, además de muchos, pero en este punto, sería ser un buen incrédulo. Sé un buen incrédulo. Es decir, no comas entero. Sé juicio, evalúala, no para destruir al profesional, sino para entender realmente qué es lo que ese profesional está diciendo y cuál es la validez que tiene lo que está diciendo ese profesional. Es decir, no comas entero, porque lo mismo puede suceder en un caso, que un testigo te diga A no significa que A sea la verdad absoluta. Y en ese orden de ideas, en la medida en que tú eres crítico, que evalúas las fuentes, que eres juicioso con lo que le estás metiendo a tu cabeza, tienes mayores posibilidades de ser íntegro, de ser honesto en el desarrollo de elementos. Se puede construir muchísimo, sobre todo en una época tan acelerada, tan sugestiva, de tanta manipulación de la información. Entonces mi mensaje sería a ti que te estás formando, que estás construyendo una vida a partir de esto, piensa con cuidado a quienes escuchas, no porque te caigan bien, sino evalúa el peso de lo que están diciendo, cuáles son sus referentes, cuál es su experiencia, y así mismo tú empiezas a evaluar qué tomas y qué no de lo que están diciéndote para construir tu propio pensamiento que te guíe en cada una de tus actuaciones, en lo que sea. De ahí empieza a partir el criterio propio, la honestidad, la integridad y obviamente tu peso como profesional en el área que sea. Entonces, básicamente sería eso, ¿no? Ser responsable contigo mismo y con lo que, y además con lo que compartimos en redes, ¿no? Esa es la otra, ¿no? No solo lo que recibo, sino también lo que yo saco hacia, para que los demás lo lean, así lo lean personas, la responsabilidad debe ser siempre la misma. Perfecto, Edwin. Muy claro y excelente mensaje. Edwin, te agradezco realmente tu tiempo, más allá de la accidentada conectividad que tenemos. No sé cómo saldrá el compilado, pero vamos a tratar de armarlo. Listo. Gracias por la voluntad de siempre, por estar siempre dispuesto, por todos estos espacios que uno busca tratar de
difundir temas de la especialidad, ¿no? Temas de Ujú. investigación y que de pronto que esto pueda ser significativo a quien lo escuche, con un aprendizaje más, con un mensaje tan sincero el tuyo y creo que tan exacto para estos tiempos. Así que simplemente gracias, No, gracias por la no, Félix, a oportunidad. ti de nuevo muchísimas gracias. De verdad que es un honor, es una responsabilidad. Tú siempre me pones a abrir los proyectos. Oye, no seas conchudo. Entonces, me coges de conejillo de indias. Claro, ensayas y luego vas mejorando. No, No, mentiras, te estoy molestando. De verdad que lo digo con mucho cariño. Muchísimas gracias. Y no, Félix, más allá de cómo salga esto ahorita, o mejor dicho, esta grabación, revísala y si toca ajustarla, volverla a hacer, bonito, que salga bien, que salga lo que ustedes quieren, entonces me avisas. Y por otro lado, nada, muchísimos éxitos, me parece súper lindo lo que están haciendo. Y yo te voy a decir algo, siempre, siempre queda un mensaje, así sea en una persona, pero que tu mensaje, que tu intención quede en esa persona, ya con eso estás cambiando. Yo digo en mis live, tratemos de lanzar una piedrita a la laguna, al estanque, porque igual esa piedrita, si sea pequeña, va a ser ondas y ustedes nunca saben qué va a provocar esa onda. Entonces, por eso te deseo y le deseo a todo tu equipo muchos éxitos con este proyecto. Ojalá salga muy bien. Reitero, si hay que repetir algo, se repite. Tranquilo, le hacemos. Y nada, Félix. también mi saludo para todo Colombia, un país hermano, amigo, y yo creo que América Latina este año 2020 es como que nos hemos conectado, pero Sí, tremendamente con profesionales de todo habla hispana, digamos, y eso ha generado un vínculo de amistad que no se había visto en muchos años atrás, por lo menos dentro de lo que es la comunidad científica, de no, nada. investigativa, no lo había visto. Y ahora ese acercamiento es tan próximo realmente en cuanto al sentimiento, a la amistad que después de haberse generado. Yo creo que hoy por eso estamos hablando los dos tan amenamente y compartiendo conocimiento de una manera tan distendida y sobre todo dejando un mensaje claro, como bien te decía vos, ¿no? De aprendizaje y por ahí de generar, replicar en los demás a veces un pensamiento, una idea o la propia actitud que uno tiene. Exacto, sí, total. Y corazón para Colombia y para toda América Latina. Un abrazo, Edwin. Félix, un abrazo, cuídate mucho, bendiciones para todos. Estamos charlando. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao.